Bendiciones en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en esta ocasión en vivo, en directo, desde aquí, donde me encuentro, desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia, y nuestro invitado está en España. Ahorita nos va a presentar y nos va a decir de qué parte de España es. Es un grato honor tener por primera vez aquí en esta plataforma a un señor miembro de los Testigos de Jehová, activo, como es el señor Javier Risi, que vamos a tener un conversatorio, un diálogo sobre el tema de el bautismo de infantes. Lo vamos a hacer con respeto, con educación, como debe ser entre personas que profesan el cristianismo sin ningún tipo de ofensa, sin ningún tipo de ataques. Entonces vamos a darle primero paso también para que tenga Javier en un minuto más o menos de presentación, mientras yo hago otras conexiones. Adelante, Javier, bendiciones, te puedes presentar y demás. Bueno, mi nombre es Javier, como ha dicho Guido, yo vivo en España, concretamente en Madrid, y bueno, concretamente hoy vengo a conversar con él de manera amistosa, pues como dice la Biblia, el esclavo del Señor no tiene necesidad de pelear, sino de ser amable con todos, y vamos a estar hablando sobre el bautismo de infantes, si es bíblico o no. Le doy las gracias a Guido Rojas por permitirme estar en su canal y hacer posible que tengamos esta amistosa conversación. Bien, gracias. Permíteme un momentico, voy a compartirlo. Estoy compartiendo en mis dos grupos de debate y en Facebook. No olviden que es un video público, se lo pueden compartir en todas las plataformas. Saludos a todas las personas que van llegando, sean todos bienvenidos. Vamos a tener dos cronómetros. Bueno, entonces, como decía Javier, vamos a tener un debate. Aquí está el título. El bautismo de infantes lo vamos a hacer desde dos perspectivas, desde la perspectiva católica y también desde la perspectiva de los testigos de Jehová. Voy a empezar yo, Javier me ha pedido que empiece, no hay ningún problema, como decía Javier, como habíamos hablado en el interno, vamos a comenzar y a terminar como amigos, como debe ser, ¿no? Hay gente que le gusta estos formatos, otra gente no. Hay gente que quiere agresividad, que quiere ataques a homine, y eso les fascina, ¿no? Ese tipo de debates no se hacen en esta plataforma, mucho menos con un invitado con la educación y el respeto de Javier, que espero que sea pues también tengamos oportunidad de volver a charlar también en otra ocasión. Vamos a tener aquí un cronómetro, voy a tener dos cronómetros en caso tal de que de pronto falle un poco el internet. Ya le he dicho a Javier que pues él siga su exposición, porque a veces tiene un poquito de problemas de internet, ojalá que no, en este momento hay una buena conexión. Voy a empezar yo. Son los primeros 20 minutos de exposición. Aquí va a estar el cronómetro y vamos a apagarle el micrófono a Javier, y aquí también voy a tener dos cronómetros también para iniciar. Entonces voy a iniciar en este momento y empiezo mi exposición. Bueno, entonces para entender un poquito lo que la Iglesia Católica al cual yo represento, ¿qué entiende por lo que es bautismo infantes? Tenemos primero que mirar a ver cuál es la raíz, o sea, de por qué se bautiza a las personas. O sea, para nosotros la Iglesia Católica es un sacramento, o sea, es un acto santo que deja Jesucristo a su iglesia. De los 7 sacramentos, creemos que es el primer sacramento de iniciación cristiana. Pero, ¿por qué hay sacramento? ¿Por qué hubo necesidad de salvación? ¿Por qué Jesucristo tuvo que venir al mundo? Bueno, para explicar eso, antes de entrar en la materia, pues tenemos que mirar el fundamento bíblico, que es lo que nos une a Javier y a mi persona, que es la palabra de Dios. Lo hago siempre en físico. En esta ocasión tengo la Biblia de los Testigos de Jehová, que es la traducción de Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Bueno, esta es la edición de 1987. Ya ha salido otra edición que es la que ellos llaman la Biblia de Plata, pero creo que tiene casi pues los mismos 66 libros y escrituralmente pienso que debe ser igual, o sea, no debe haber muchos cambios. Hay que irnos primero a lo que es el libro del Génesis, o sea, los orígenes. En este caso, lo que fue cuando Dios crea a Adán y Eva, las primeras criaturas humanas, y las hace en un estado de perfección. O sea, ellos eran inmaculados. O sea, el término inmaculado es sin mancha, sin pecado. Y vivían en el jardín del Edén, o conocían el paraíso. Y hay algo muy importante que aparece en Génesis capítulo 1, verso del 26
al 28, donde dice la palabra de Dios. Y Dios pasó a decir, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza y tengan ellos en sujeción a los peces del mar, las criaturas voladoras y a los cielos, de los cielos y los animales domésticos y toda tierra y todo animal movimiento que se mueva sobre la tierra. Y quiero que pongamos mucho cuidado en el versículo 27 y 28. Y Dios procedió a crear al hombre a su imagen y semejanza. De Dios los creó, macho y hembra los creó. En el versículo 28 algo muy importante. Además los bendijo, o sea, tenía la bendición de Dios y les dijo, o sea, había un mandato divino, dice, sean fructíferos y hagan muchos y llenen la tierra y no sozoncuela. Tengan en sujeción, bueno, los peces del mar, las criaturas voladoras, o sea, lo que quiero hacer énfasis es que Dios hace a Adán y Eva a imagen y semejanza de él. En este caso creemos que es su Hijo Jesucristo, que es la imagen visible del Dios invisible, que también estaría presente en la creación. Los pone en un lugar que se llama jardín de delicias, de placer. Les da el mandato de cuidar la creación. Van a ser los reyes de la creación de todos los habitantes, que los demás animales, y también les da la misión de procrear, o sea que ellos iban a tener hijos. Los hijos que tendrían a Adán y Eva tendrían que nacer en ese mismo estado, como decíamos inicialmente, en estado de inocencia, de inmaculada. O sea, tan es así que si nosotros vemos el capítulo 2 también del mismo libro del Génesis también, hay este relato también es bien interesante, cuando nos dice pues de que también creó al hombre, en el versículo 23 dice, entonces dijo el hombre, cuando ya que crea Dios a la mujer de su costilla, dice, esto por fin es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta se llamará mujer, que quiere decir en hebreo Isa, puesto que el hombre fue tomado de esta. Por eso, y mire lo que dice en el versículo 24, hablando también de lo que ve la sacralidad del matrimonio. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y tiene que adherirse a su esposa y tiene que llegar a ser una sola carne. Y ambos continuaban desnudos, el hombre y su esposa, y sin embargo no se avergonzaban. Volvemos a repetir, porque la desnudez del cuerpo viene de Dios, o sea, la perfección del cuerpo humano viene de Dios. Por lo tanto, yo no sentía ningún tipo de malicia, porque vivían en un estado, como decíamos, de inocencia. Ya vemos acá en estos dos relatos, Jesucristo hace esta pareja, le da en unión al matrimonio y también le da la bendición, como dice acá, y también les da la orden de tener hijos y poblar la tierra. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, si nosotros vemos lo que fue la caída del hombre y la mujer, lo que aparece en el mismo capítulo 3 del libro de Génesis, voy a hacer solo mención en el versículo del 16 al 22, que es la sentencia que da Jehová o Yahvé al primer hombre y la primera mujer, porque quiero que pongan mucho cuidado. Dice, a la mujer le dijo, después de haber pecado, ¿no? Pierden la gracia, pierden el estado de inocencia, se esconden de Dios, se dan cuenta que están desnudos, y aquí viene la sentencia, ¿no? Con una previa advertencia que había hecho Dios, hay un castigo, ¿no? Eso es un tratado de teología moral muy interesante. Dice, a la mujer le dice, aumentarás en gran manera el dolor de tu preñez, o sea, lo que había hecho anteriormente, iban a tener hijos sin dolor, ahorita van a tener hijos con dolor. Dice, con dolores de parto darás a luz y tus deseos vehementes serán por tu esposo y él te dominará. Y Adán, que era el primer hombre, que quiere decir hombre de barro, le dijo, porque escuchaste la voz de tu esposa y te pusiste a comer el árbol respecto del cual te di el mandato, no debes comer de él, maldito el suelo por tu causa, con dolor comerás, otra vez el término dolor, ¿ve? Lo producido todos los días de tu vida, y espinos y cardos harán crecer de ti, y tienes que comer la vegetación del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas al suelo, o sea, van a morir, anteriormente eran inmortales, porque él fuiste tomado, o sea, el polvo, ¿no? Y porque polvo eres y en polvo volverás. Y quiero que el versículo 20 es algo muy interesante. Después de esto, Adán llamó a su esposa, porque se llamaban hombre y mujer, ya se le da el nombre de Adán, hombre barro, y dice, a tu esposa le llamarás Eva, porque ella tiene que llegar a ser la madre de todos los que viven. O sea, eso quiere decir Eva, madre de los vivientes. Ahora, ¿en qué condiciones van a nacer los hijos de Eva? Que después sabemos que fue Caín y Abel. Bueno, van a nacer en la misma condición de pecado. Y las consecuencias del pecado, según dice San Agustín, también dice, son el dolor, la vejez, la enfermedad y por último la muerte. Esa condición es lo que nosotros creemos que se llama el pecado original o el pecado adánico, que ya lo reciben, como dice acá, todos los que son descendientes de, o sea, todos nacemos con ese pecado,
todos nacemos con esas mismas consecuencias, que en teología moral es lo que llaman la concupiscencia, o sea, esa inclinación al mal, porque evidentemente se perdió esa gracia inicial, esa amistad que había con Dios, que se recuperará solamente con Jesucristo, con su sacrificio en la cruz. Y para nosotros los católicos, pues creemos que es la recompensa ya de un paraíso celestial, y pues aunque ese no es el tema, pero pues estoy haciendo esa introducción. Ahora, si nosotros vamos a lo que es la carta a los romanos, que es una de las cartas insignes del apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, dice también otra vez en la Biblia de los testigos de Jehová, en Romanos 5:12 hay también una referencia muy importante sobre el particular. Dice, por eso, así como por medio de un hombre, de un solo hombre, ¿ve? El pecado entró en el mundo y la muerte mediante el pecado, así la muerte se extenderá a todos los hombres porque todos habían pecado. O sea, cuando hablamos de muerte, incluye también tanto personas mayores como niños y bebés. O sea, tan es así que hay muchos niños que mueren cuando son dados a luz. Otros también mueren en las primeras semanas, de incluso en tiempo de los judíos, la mortalidad infantil era muy grande, era un porcentaje demasiado alto por las mismas condiciones higiénicas y sanitarias que se vivían en aquel entonces. O sea, los niños nacen con esa misma tendencia al pecado, nacen también con el dolor, o sea, el medio ambiente agreste a ellos, tienen que protegerlos. Tan es así que a los niños hoy en día, con los avances modernos, tienen que vacunarlos, las diferentes vacunas del polio y las demás enfermedades, porque su cuerpo es completamente frágil. Entonces, ¿eso es consecuencia de cuál? Eso es consecuencia del pecado, eso es consecuencia de la misma herencia que recibimos, como decíamos también en el mismo libro del Génesis, capítulo 3, versículo 20, porque todos somos hijos de Eva. Ahora, teóricamente sabemos que Jesucristo viene a remediar esa situación, por eso vemos que en 1 Corintios, también otro pasaje bíblico de las epístolas paulinas, dice en 1 Corintios capítulo 15, verso del 21 al 22, otra referencia para mirar este ambiente primero teológico, dice así también, pues dado que la muerte es mediante un hombre, la resurrección de los muertos también es mediante un hombre, ¿no? Versículo 22, porque así como Adán todos están muriendo, así también en Cristo todos serán vivificados. Eso mismo, esa sentencia también es para adultos, para ancianos, para niños, para hombres, para mujeres y demás. O sea, teniendo en cuenta ya este ambiente teológico, veamos también ya cuando se inicia la comunidad cristiana que está a cargo de los apóstoles, y ya después de que ellos han recibido la fuerza del Espíritu Santo en Pentecostés. Hay una cita que también es muy elocuente, que hace mucha alusión al particular, está en el libro Los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo del 38 al 41, que es el primer discurso que da Pedro. Sabemos que Pedro es el líder de la iglesia, Jesucristo lo deja como encargado de su iglesia. Diferentes pasajes de la Biblia lo vemos, Mateo 16, 16, 18, Lucas 22, 32 y también en Juan capítulo 21, verso del 15 al 17. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo del 38 al 41, también hay algo muy interesante a esa primera comunidad que van a recibir ese mensaje de salvación. De ahí viene el término evangelio o evangelium, que quiere decir la buena noticia o la buena nueva, porque sabemos que los apóstoles son heraldos de Jesucristo. Ellos tuvieron la misión de ser testigos de él, testigos de su pasión, de su muerte, de su resurrección, y de dar a conocer este mensaje de salvación. Por eso es que dice Pedro a todos los judíos que estaban ahí para la fiesta de la Pascua, que venían de diferentes regiones que da pues de Asia Menor y de otras comunidades que se encontraban en Jerusalén. Dice en Hechos 2 del 38 al 41, dice, pero les dijo, arrepiéntanse, primero es necesario el arrepentimiento, y bauticen en cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibirán la dávida gratuita del Espíritu Santo, porque la promesa es, no te sé lo que dice en el verso 39, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que estén lejos, para cuantos llaman así Jehová, nuestro Dios. Que con muchas otras palabras dio testimonio cabal y siguió exhortándolos diciendo, sálvense de esta generación torcida. Por lo tanto, los que abrazaron la palabra de buena gana fueron bautizados, y en aquel día unas 3,000 almas fueron añadidas. Si nosotros vamos a hacer una exégesis de este texto, vemos primero que es importante el arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De los pecados propios. ¿De dónde vienen esos pecados? Consecuencia de Adán y Eva, consecuencia de haber pecado, consecuencia de haber roto esa amistad
que era perpetua con Dios, consecuencia de tener ya una inclinación al mal, consecuencia también de ser rebeldes. Por eso lo dice Pablo, los mismos dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Primero es arrepentirse, pero en ese mismo ambiente también hay algo importante, porque el bautismo, que está haciendo referencia, que viene el griego batisein, que es sumergirse, o sea, teológicamente sumergirse en el pecado para salir una nueva criatura limpia de ese pecado original. Eso es lo que dice también, por eso también dice Pablo, pero está diciendo que es un pecado, es un bautismo también de arrepentimiento. O sea, teológicamente que nosotros creemos que es un pecado de regeneración, o sea, regeneración en el sentido que borra esa culpa que cometieron inicialmente Adán y Eva. Con el bautismo también se recibe el don del Espíritu Santo, que nos da la capacidad necesaria también para conducirnos por el camino de Dios, tratar de ser perfectos en la medida que podamos seguir a Jesucristo, que es nuestro hermano mayor. Y también nos dice, y dice también algo muy interesante, que dice que aquel día se agregaron unas 3,000 almas. Esas 3,000 almas se agregaron ¿a qué? A la iglesia cristiana, al nuevo pueblo de Dios, como dice Gálatas 6:14, al nuevo Israel de Dios. Por lo tanto, el bautismo tiene varias características. Nos hace ser hijos de Dios por adopción, tenemos al Espíritu Santo, se nos da perdón de pecados y también podemos ser partícipes de esa nueva iglesia o ese nuevo pueblo. Aquí mismo nos dice que habían 3,000 personas. En esas 3,000 personas, esa promesa era tanto para las personas adultas también como para niños, porque los niños también iban para la fiesta de la Pascua. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, donde dice que Jesucristo, cuando tenía 12 años, viajó con sus padres de Nazaret para la fiesta de la Pascua, dice, según su costumbre. O sea, las costumbres eran las que las familias iban con sus hijos, bien sea pequeños y demás, de cualquier edad, en esas peregrinaciones que eran importantes para la fiesta judía, que pues eran fiestas de solemnidad y de precepto. Ahora, veamos también lo que dice otra vez el apóstol Pablo en ese mismo ambiente, porque primero estoy dando algo de fundamento bíblico, después vamos a dar algo también sobre historia del cristianismo. También nos dice en la carta que él escribió a los Gálatas, más o menos hacia los años 60, en el capítulo 2 de la carta a los Gálatas, verso del 38 al 41, también hay otra referencia, siempre con lo que estamos hablando del bautismo, dice 38 y 41, Gálatas 3, sí, el 27 y 28, dice así, porque todos ustedes, los que fueron bautizados en Cristo Jesús, sean que vestido de Cristo, o sea, hay un nuevo vestimento, o sea, hay una regeneración. No hay ya, o sea, aquí viene la catolicidad de esa iglesia en el sentido pleno, no hay ya ni judío, ni griego, no hay ni esclavo, ni libre, no hay ni varón, ni hembra, porque todos ustedes con una persona en unión a Cristo Jesús. Aquí me da una característica muy importante. Pablo dice también que por el bautismo nos unimos, nos revestimos también de Jesucristo, lo tenemos como nuestro hermano mayor, y ya no importa esas diferencias étnicas que eran, por ejemplo, los goí, los de las otras naciones, los griegos, los paganos, no importa ya ni ser judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, porque todos son parte también de ese mismo, de esa misma gracia que viene pues por Jehová, que nos dio a su Hijo Jesucristo. Ahora, si nosotros vamos a hacer un paralelismo bíblico de lo que vemos en Hechos de los Apóstoles, el mismo Pedro dice, esta promesa es para ustedes y para sus hijos. Aquí Pablo no nos está diciendo si solamente este bautismo tiene que ser solamente personas adultas, si en qué edad tienen que bautizarse, no, simplemente dice que por el bautismo todos. Y si son personas, por ejemplo, como dice acá, judíos y todos, griegos y demás, evidentemente sabemos que también eran personas casadas, que tenían sus hijos, que tenían sus familias y demás. Por lo tanto, podemos hacer una deducción, evidentemente eso es una deducción, pero con fundamento bíblico, que como nos está diciendo acá, ese bautismo por el cual nos revestimos de Cristo es sin distinción, ni de raza, ni de etnia, ni de condiciones sociales. Aquí no dice el apóstol Pablo que son solamente para personas adultas o que tengan conocimiento, sino simplemente en términos generales. Y como vemos también en Hechos de los Apóstoles, pues también el apóstol Pedro dice que esa promesa era inicialmente para los padres y también para los hijos que harían parte también de esa familia. Ahora, en estos 4 minutos que me quedan, quiero que también veamos algo de fundamento histórico, porque para la Iglesia Católica es tan importante la palabra de Dios como que lo que es la tradición. O sea, nosotros creemos que el Espíritu Santo ha seguido actuando, nunca ha dejado de actuar.
el Espíritu Santo que prometió Jesucristo, y ese Espíritu Santo también con la promesa que hace Jesucristo en Mateo 28:20, estaré con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos. Creo teológicamente que abarca siglo primero, las generaciones posteriores del siglo segundo, tercero y demás. De este interesante libro que llama Historia de la Iglesia Primitiva, desde el siglo primero hasta la muerte de Constantino, es de la editorial CLIE, es una editorial evangélica que tiene como autor principal Alfonso Ropero, uno de los principales teólogos y biblistas español que actualmente vive, y da unas referencias muy importantes. Para que hablamos también cómo el bautismo era regeneracional, cómo los primeros cristianos creían que el bautismo era para perdón de pecados como tanto, para adultos, para ancianos y para niños. Eso es muy importante eso, porque después quiero también decir, quiero también que nuestro amigo Javier nos diga también qué es el significado también del bautismo en los testigos de Jehová, porque yo una vez estuve en una asamblea de distrito de los testigos de Jehová y vi cómo también ellos bautizaban niños, vi un niño casi como de 8 años, también me gustaría conocer cuál es la posición de los testigos de Jehová con respecto al bautismo también de infantes. Dice así en la página 120, haciendo referencia a dos padres de la iglesia, uno, Justino Mártir, muy conocido, un gran apologista, dice así, al mismo tiempo se asocia el rito del bautismo a la regeneración bautismal. Como vemos en tempranos escritos de Justino, todos aquellos que han llegado al convencimiento de que verdad, de lo que decimos y enseñamos y que además regula la vida de la doctrina, empiezan por ayunar para recibir la remisión de pecados. Todos nosotros ayunamos y hacemos oración por ellos. Después la acompañaron junto al agua, donde son regenerados de la misma manera que fuimos antes nosotros. En otro término, reciben el bautismo de agua en el nombre que se da del Dios, el Padre, de Cristo y el Salvador, del Espíritu Santo, porque Jesucristo dijo, si no regeneráis, no nacéis de nuevo, no entraréis en el reino de Dios. El profeta Isaías indica de qué manera evitarán la condenación los que se arrepienten después de haber pecado. Lavaos, purificaos y quitad de la vista la maldad de vuestras acciones, aprended a hacer el bien. Si vuestros pecados fueran como el común, ya voy terminando, serán emblandecidos como la nieve. Si no fueran encarnados como la grana, serán blanqueados como la lana. Y aquí hay una referencia muy interesante tanto de Justino Marte como también uno de los grandes hombres de Dios que fue Cirilo de Jerusalén en su catequesis mistagógica capítulo 2. O sea, aquí lo que estamos viendo es que el pecado, producto de eso, viene el bautismo, y que también desde los primeros cristianos, tanto del siglo segundo, Justino Mártir, como también de Cirilo de Jerusalén del siglo IV, ellos pensaban que el pecado era por regeneración, o sea, que el pecado limpiaba esa mancha que originalmente fue de Adán y Eva. En la otra parte voy a dar un poco también de patrística, que también unos pasajes también muy importantes también de algunos padres de la iglesia que hablaban también cómo en esa misma iglesia cristiana, en esa misma iglesia que funda Jesucristo también, después se fue estableciendo también que tenía que ser bautismo de niños. Me gustaría también, como hizo énfasis también, de qué manera también los niños testigos de Jehová son admitidos en el bautismo cuando hacen sus asambleas, y tengo entendido que no se utiliza la fórmula trinitaria o la fórmula que deja Jesucristo, sino que es más bien una especie de bautismo que los incorpora a la organización de los testigos de Jehová para mirar a ver también ese mismo para alguien, porque sostengo que el bautismo en la Iglesia Católica es por regeneración, es para perdón de pecados, es el mismo campo teológico que estamos viendo también del pecado de Adán y Eva, que cobija tanto a los niños como a las personas adultas. Ahí entonces se me fueron lo que habíamos establecido, que son 20 minutos. Vamos a reiniciar el cronómetro. En este momento hay 17 personas conectadas. Sean todos bienvenidos. Hay personas también testigos de Jehová que están apoyando a nuestro amigo Javier. A todos ellos bendiciones. Siempre digo que los comentarios siempre con respeto, con educación para ambas partes, porque no estamos aquí en un ring de vosotros, no solamente estamos en un conversatorio de nuestras creencias en común. Entonces, voy a apagar mi cámara, voy a desconectar mi micrófono para que entonces Javier nos dé sus primeras impresiones. Tú me dirás, Javier, perdón. Ya, cuando quieras. Disculpa, voy a pausar por si de pronto tengo alguna falla. Voy a tener 2 cronómetros, entonces voy a colocarte... apago y apenas veas que el cronómetro empieza, pues... Perfecto. Pues bien, tanto para Guido como para mí, como para cualquier cristiano, las palabras que encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, 19 y 20, son muy importantes. ¿Por qué?
porque ahí tenemos un mandato que el mismísimo Jesucristo nos da a todos los cristianos, independientemente de la edad que tengamos. Allí lo que podemos leer es lo siguiente, y vamos a analizarlo parte a parte. Primeramente, en el versículo 19 dice, y implica una acción de moverse, de desplazarse. Y, pues, y hacer discípulos. Implica enseñar, implica predicar a las personas. Y claro, cuando uno hace eso, como sigue diciendo el versículo, dice hacer discípulos a toda la gente, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, tiene que hacer algo más, que es lo que dice el versículo 20, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Claro, para que podamos cumplir cabalmente este mandamiento que se encuentra aquí, es fundamental que entendamos con total claridad lo que ahí pone realmente. Y aunque pudiera parecer muy sencillo, la verdad es que las maneras tan distintas de aplicar este texto, que tienen las diferentes denominaciones, muestran que no todo el mundo entiende lo que pone realmente. Lo primero que dice este texto es que tenemos que ir. O sea, este texto es una orden de que tenemos que predicar. Así de sencillo, tenemos que predicar, todos los cristianos. Como fruto de esa predicación, las personas van a conocer quién es Dios, quién es su Hijo, qué hizo por nosotros para rescatarnos del pecado. Y evidentemente, según vayan aprendiendo eso, las personas se van a ir poniendo de parte de Dios, se van a ir arrepintiendo de sus pecados. Y cuando ya deciden que quieren servir a Dios, tienen que dar el paso del bautismo. Pero claro, lo que tenemos que entender que antes del bautismo tiene que haber un proceso de aprendizaje y de aceptación voluntaria de la fe. A ese respecto es muy interesante unas palabras que podemos encontrar en el propio Catecismo Católico. Seguramente todos los católicos de aquí tendréis uno, si no es muy fácil de conseguir, lo hay de manera electrónica, si no lo tenéis me lo podéis pedir luego y os lo mando. Pero el tema es que el propio Catecismo Católico, en el numeral 1226, dice unas expresiones con las que estoy totalmente de acuerdo. Y es que la Biblia también enseña eso. Dice, los apóstoles y sus colaboradores ofrecen el bautismo a quien crea en Jesús. O sea, la clave es tienen que creer. Cuando creen en Jesús, ofrecen el bautismo, no antes. Judíos, hombres de Dios, pagano, a todo el que acepte a Jesús se le ofrece el bautismo, pero primero hay que aceptarlo. Y como sigue diciendo el catecismo, dice, el bautismo aparece siempre ligado a la fe. Si nos damos cuenta, el propio catecismo dice que en la Biblia el bautismo siempre está ligado a la fe. Evidentemente, un bebé recién nacido no puede tener esa fe. Pero también es importante que entendamos qué es bautizarse. Porque mientras algunos cristianos, cuando oyen la palabra bautismo, quizás se le venga a la mente la imagen de Jesucristo siendo sumergido en el río Jordán, cuando él era un adulto, o quizás recuerdan su propio bautizo, ya haya sido en un río, en el mar o en una piscina acondicionada. El caso es que a otras personas lo que le viene a la mente es algo muy distinto, como puede ser el bautismo de sus hijos en alguna iglesia o el de algún sobrino, siendo bebé y realizada mediante el método de la aspersión o la ablución. Pues bien, lo importante no es lo que me viene a mí a la mente o lo que a mi muy apreciado Guido Rojas le puede venir a él. Lo importante es qué estaba pensando Jesucristo cuando dijo la palabra bautizar y sobre todo qué entendieron sus discípulos que los que iban a cumplir esa orden. Pues bien, Guido en su parte ya ha definido lo que es el bautizo. Y de hecho, si buscamos en cualquier diccionario este verbo griego, lo que significa es sumergir. Yo he buscado en varios, uno de los diccionarios más respetados que hay, usado tanto por católicos como protestantes, es el diccionario de Strong. Y cuando uno acude a él, lo que se menciona es que bautizar, baptizo en griego, significa sumergir. He buscado en varios diccionarios para ver si coincidía la definición en todos. Por ejemplo, también he usado el diccionario de Vine, muy conocido en el mundo evangélico. Y ahí lo que se menciona sobre el bautismo dice que consiste en el proceso de inmersión, sumergión y emergencia. O sea, el bautismo tal como nos lo imaginamos en el caso de Jesús o como lo hacemos los testigos de Jehová, sumergiendo a la persona y haciendo que salga.
Claro, ese tipo de bautismo no lo podemos hacer con un infante, se nos acabaría. Por eso las iglesias a los infantes utilizan otros métodos, como es la ablución o la aspersión. El tema es que aunque hay muchas personas que creen que hay muchos tipos de bautismo, como pueden ser los dos que hemos mencionado, el caso es que no. Hay muchas variantes en el bautismo o en la sumersión de una persona, ahí sí, porque tú puedes sumergir a una persona en un río, en el mar, en un estanque. La persona quizás opte por hacerlo con ropa, otro quizás deciden llevar solo una camiseta. Puede hacerlo con sus familiares viéndolo o puede hacerlo sin ellos. O sea, las variantes a la hora de sumergir a una persona son muchísimas, pero hay dos opciones que no son posibles. Tú no puedes sumergir a una persona simplemente rociándole con agua o haciéndole una ablución. Es verdad que el idioma español sí permite, siglos después, esa idea de que hay diferentes tipos de bautismo, pero recordemos, la etimología de la palabra bautismo es sumergir y no se puede sumergir a alguien ni por ablución ni por otros métodos. Entonces entendemos que la etimología nos lleva a ver que hay un solo tipo de bautismo. Uno no puede decir, mira, me he sumergido porque te hayan salpicado. No es. Y el mandato de Jesús es ir y sumergir a las personas. De hecho, es interesante que la palabra ablución ni siquiera es una palabra griega, no la vamos a encontrar en la Biblia. Es una palabra que proviene del latín, ablutio, que significa lavado, acción de lavar, purificar con agua. De hecho, la ablución es practicada tanto por los hindúes como los musulmanes antes de hacer oraciones, pero claro, nada que ver con el bautismo de Cristo. O la palabra aspersión tampoco es griega, viene del latín, que es aspersio, que es una acción de rociar. Y nuevamente, pues nada tiene que ver con la idea de sumergir a alguien, que es lo que ordenaba la Biblia. Ahora bien, es interesante que la palabra, al ser traducida al español bautismo y al haber diferentes variantes, formas de hacerlo, pues ese término ha quedado un poco confundido. Pero, sin embargo, hay traducciones bíblicas que intentan transmitir la idea original. Por ejemplo, si vamos al Nuevo Testamento de H.J. Schoenfield, en Romanos 6:3-4 traduce de esta manera, dice, ¿podéis ignorar que quienes nos hemos vinculado a Cristo por la inmersión, no dice bautismo, aunque la mayoría de traducciones pone bautismo, pero para transmitir la idea fielmente dice inmersión? Otra traducción bíblica muy interesante es la Nueva Biblia Española. Es una traducción católica, muy respetada aquí en España. Y curiosamente, cuando vamos también a ese mismo texto, a Romanos capítulo 6, versículo 4, ahí vuelve a decir lo mismo. Dice, luego aquella inmersión que nos vincula a su muerte, nos sepultó con él. O sea, traducciones católicas y otras muchas más que ahora no voy a citar para no hacer demasiado largo esta parte, traducen inmersión. ¿Por qué? Porque es la manera más correcta de transmitir lo que significa bautismo. Como decíamos antes, bautismo, dependiendo la mente de la persona que lo oiga, se le va a un lado, a la ablución, a la aspersión, pero realmente la palabra que viene en la Biblia es inmersión. Y estas solo son unas pocas traducciones, hay muchísimas más que lo vierten así. El tema es que ni ablución ni aspersión lo vamos a encontrar en la Biblia. Donde sí podemos encontrar una ceremonia donde a los infantes se les hacía abluciones es en el antiguo Imperio Romano, en una celebración ceremonial que se llamaba la lustratio. Cuando alguien desea investigar un tema y profundizar en él, pues tiene que dejar a un lado su fervor religioso y sus creencias preconcebidas y analizar todas las pruebas y ver el asunto desde todos los ángulos, como estamos haciendo hoy. Lo que no se puede hacer es que yo, como testigo de Jehová, o mi muy apreciado Guido Rojas como católico, busquemos en la Biblia y en la historia argumentos que apoyen nuestros puntos de vista, ignorando toda evidencia que nos contradiga lo que creemos, en lugar de investigar la Biblia y la historia para que nuestras creencias se fundamenten en realidades y no en tradiciones, sentimentalismo o creencias populares. O sea, la investigación no es buscar algo que me dé la razón, no, es buscar para tener criterio propio. Y eso es lo que hacen muchos historiadores cuando analizan ciertas festividades y ceremonias de la antigüedad.
y cómo éstas, pues a través de los siglos, han evolucionado, han influido o se han mezclado con otras tradiciones y creencias del lugar. Por ejemplo, no es ningún secreto, y a cualquiera que le gusta leer la historia clásica, pues lo va a identificar rápidamente, las Saturnales romanas. La Saturnales romana está totalmente ligada a la Navidad. Las Lupercales están ligadas a San Valentín, el Día de los Enamorados. Y por supuesto, la ceremonia que conocemos como el bautismo católico, tiene mucha relación con la festividad que se conocía como la lustratio. El caso es que los romanos tenían el concepto de que la muerte y el nacimiento de una persona requería de un ritual de purificación. En el caso del nacimiento de un niño, pues era necesario pues tanto para la madre como para el chico. Y el tema es de que para los romanos otras razones para hacer ese ritual era para liberar a los niños recién nacidos de cualquier espíritu dañino o cualquier mal que pudiera concebir en el parto. O sea, ellos también entendían que el nacimiento de un niño podía traer algún peligro y querían purificarle, algo parecido al bautismo que se hace para liberarle del pecado original, según la creencia católica. Entonces, en la antigua Roma, cuando una criatura nacía, al 8º día, si era niña, o al 9º, si era un varón, se le practicaba la lustratio, una ceremonia de purificación por agua en la que participaba la familia. Y ahora llega lo interesante. ¿Cómo se hacía? Pues se realizaba por ablución o por aspersión de agua sobre la cabeza de la criatura. Y después de esto, pues se le ponía un nombre y quedaba registrado de manera oficial. Eso es historia, eso es cultura. Si queréis alguna biografía para los que os gusta leer y profundizar más, pues por ejemplo os puedo recomendar la obra César de Adrián Goodworthy. Si alguien la necesita se la puedo mandar en PDF. Pero realmente hay muchos historiadores que nos hablan acerca de la lustratio y de cómo fue una festividad que influyó. El caso es que con el tiempo esta ceremonia se cristianizó y tuvo un cierto paralelismo con el bautismo de los cristianos. Y así se fusionó, hubo un sincretismo, pero realmente al final lo que quedó nada tenía que ver con el bautismo bíblico. Y claro, no nos tiene que extrañar que haya habido una sincretización, puesto que la Biblia, aunque dice claramente que la luz y la tiniebla no son compatibles, también nos dice en 1 Timoteo 4, 1 y 3 o en 2 Timoteo 4, 3 y 4, que dentro de las congregaciones, o sea, de las iglesias, entrarían hombres con falsas enseñanzas y filosofías que harían que muchos se desviaran. Y de hecho, así fue. Al final del siglo I, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis encontramos este problema. Por ejemplo, Apocalipsis, capítulo 2, versículo 15. Vemos que en la congregación de Pérgamo existía la enseñanza de la secta de Nicolás. En Apocalipsis 2:20, la congregación, la iglesia de Tiatira, tenían enseñanzas falsas. Y bueno, ya lo que ocurre en el siglo II, tras la muerte de los últimos apóstoles, eso es un descontrol total y absoluto. Estaba el montanismo, estaban los basilirianos, estaban los carpocratianos, que ellos se hacían llamar cristianos, pero creían en la reencarnación y hasta veneraban imágenes de Cristo, de Pitágoras, de Platón, y tuvieron mucha polémica con otros cristianos que los consideraban idólatras. Estaban los cainitas, los cuales veneraban a Eva, a Caín y a Judas. Bueno, en este contexto histórico, donde empiezan a surgir cientos de sectas cristianas, en ese contexto, ahora entendemos que ciertos hombres, con sus filosofías, con sus propias enseñanzas, empiecen a fusionar la lustratio romana con el bautismo cristiano. Claro, y tampoco nos va a extrañar que encontremos escritos en donde hombres como Hipólito de Roma nos hable del bautismo de infantes, porque claro, no olvidemos que Hipólito de Roma, aunque se le menciona como alguien relacionado con la Iglesia Católica, fue un antipapa y un seguidor de las creencias de Novaciano, el cual también se le consideró un antipapa, un hereje, el cual fue desterrado. Entonces, claro, en esta época vamos a encontrar cualquier tipo de creencia religiosa, por extraña que pueda parecer. Vamos a encontrar gente que creía en la reencarnación, unos que creían en el milenio, otros que no, otros que creían que el alma era inmortal, otros que la condenaban. O sea, dentro del siglo II, III, lo que es la patrística, vamos a encontrar de todo.
Vamos a encontrar de todo. Por eso, seguramente ahora cuando Guido tenga su parte, seguramente podrá citar algún personaje del siglo III en el que se habla de un bautismo de infante, pero ¿qué tipo de persona? ¿Eran herejes? ¿Eran sectarios? ¿Pertenecían al grupo que hemos mencionado en 1 de Timoteo y 2 de Timoteo, los capítulos 4? Gente que se habían desviado. Hemos visto cómo esto ocurrió. Y evidentemente con el tipo de bautismo también ocurrió. Hubo muchas desviaciones. Me preguntaba Guido que qué significa para nosotros el bautismo. Debido a que lo estamos haciendo en un formato de, digamos, de exposición, pues claro, la pregunta se la tengo que contestar en esta parte. Y no quería acabar mis 20 minutos sin responderle con la Biblia. Si cogemos cualquier traducción, voy a utilizar una católica misma, la Nácar Colunga, y vamos al texto de Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 21. Ahí vamos a ver en la Biblia cuál es el significado que tiene el bautismo y cuál es el significado, por lo tanto, que tiene para cualquier testigo de Jehová. La Primera de Pedro, capítulo 3 y el versículo 21 dice: esta os salva ahora a vosotros, como antitipo en el bautismo, no quitando la suciedad de la carne, no, sino demandando a Dios una buena conciencia por la resurrección de Jesucristo. Claro, es curioso, esta Biblia católica, muy buena traducción, la Nácar Colunga, dice claramente que el bautismo, ¿cómo nos salva? No limpiándonos la suciedad de la carne. O sea, no es porque nos quita el pecado, el bautismo. No es como creían en la lustratio, que haciendo esa ceremonia ahora ya estábamos protegidos y limpios, no. Dice claramente el versículo 21, porque de esta manera, ¿qué tenemos ante Dios? Una buena conciencia por la resurrección de Cristo. En realidad, el bautismo es un acto de obediencia, es una decisión. Cuando uno ha aprendido, cuando uno quiere servir a Dios, lo hace público. Cuando uno ya es un discípulo y toma el paso, es una declaración pública de su fe. Como dice 1 de Pedro 2:21, es una solicitud a Dios de una conciencia tranquila. ¿Por qué? Porque aunque cuando leemos textos como Hechos 2:38 se habla de que el bautismo es para salvación, y alguien podría decir, no, es que el bautismo es para salvación, ya. Pero también se dice en Efesios 2:8, por ejemplo, que la salvación es mediante la fe. O si vamos a Mateo 26, 27, 28, se nos dice que la salvación es mediante la sangre derramada de Cristo. En realidad, la salvación viene de obedecer a Dios. Dios ha puesto un medio para que seamos salvos, que es la sangre derramada de su Hijo Jesucristo. Eso está clarísimamente explicado en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Ahora bien, ni el bautismo, ni la sangre de Cristo, si no la aceptamos, ni la obediencia, ni la fe sirve si uno no sirve a Dios con un corazón completo. Por ejemplo, los diablos creen y se estremecen. Aunque tengan fe, no les sirve de nada. Al final, la salvación reside en la obediencia. Joel 2:18 es muy claro cuando dice: todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. ¿Qué pasa? ¿Que el nombre de Jehová es un amuleto? ¿El bautismo es un ritual místico? Que no. Primera de Pedro, no lo olvidemos, lo hemos citado ahora, Primera de Pedro 3:21. Es una solicitud a Dios de una conciencia limpia, cosa que un bebé no puede hacer. Y bueno, para ir acabando, simplemente, desde un punto de vista etimológico, el bautismo solo es posible si hay una sumersión. Desde el punto de vista bíblico y también del catecismo, el bautismo siempre está ligado a la fe, cosa que un bebé no puede hacerlo. Y bueno, se acaba el tiempo. En la segunda parte, pues posiblemente podamos hablar un poco de patrística, tanto Guido como yo. Le doy gracias por haber respetado el turno de palabra y ahora pues es su turno. Gracias a Javier por esa intervención. Claro, no, de eso se trata. No es aquí para que ya te interrumpa, ni mucho menos. ¿No? Estamos aquí entre caballeros. Y me pareció muy interesante la exposición de Javier.
toda la forma estructural como él la hizo. Entonces, ahora viene pues la parte de refutación y refuerzo, que también es bien importante. Permítanme, voy a detener los dos cronómetros y vamos entonces a iniciar estos 15 minutos que son de refutación o refuerzo, pues que este formato es muy ágil, o sea, podría ser mucho más amplio, pero me gusta porque no se hace de una manera muy pesada y cada expositor tiene que tener la agilidad mental para tratar de resumir las ideas en tantas cosas que se dijeron. Bueno, entonces, sin más, pues voy entonces a iniciar ambos cronómetros y voy entonces a empezar mi posición. Bueno, voy a empezar por lo que dijo anteriormente, ya al finalizar nuestro amigo Javier, cuando citó primera de Pedro 3:21, pero yo creo que, o sea, lo uno, esa cita no quita lo otro, porque o el apóstol Pedro cambia de posición o realmente no se entiende bien la idea teológica del bautismo, porque vuelvo a repetir, lo que hace el apóstol Pedro, después de haber recibido esa unción del Espíritu Santo inmediatamente en ese discurso, como lo dije yo literalmente de la Biblia de los Testigos de Jehová en el capítulo 2, versículo 38, dice, cuando dice, pero les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, ¿para qué? Para perdón de sus pecados. Esto es lo que dice acá. Entonces, lo otro, lo que habla primera de Pedro 3:21, a mi parecer es un complemento teológico de lo que está aquí en Hechos capítulo 2, versículo 38. O no sé si lo uno al uno a lo otro o con cuál idea nos vamos a quedar, porque más o menos yo entender, Javier, de que el bautismo no es para perdón de pecados, pero aquí de su propia Biblia dice todo lo contrario, como dice acá, dice para perdón de pecados. Y esa promesa es para ustedes y para sus hijos. O sea, no dice hijos de cuántas edades ni nada. O sea, ¿por qué? Porque todos nacen con el pecado. Ahora, yo le pregunto a Javier, ¿los niños testigos de Jehová antes del bautismo no se enferman? ¿No se mueren? Eso no es fruto del pecado, como veíamos también de Romanos 5:21 y otras citas bíblicas que también habla sobre el particular. Entonces, quisiera también que tener pues esa claridad con Javier. Ya nos dice entonces que cuando un niño testigo de Jehová se bautiza, yo vi a un niño en esa ocasión, creo, le pongo yo 8 años, pero bueno, entonces según el bautismo para Javier en esa modalidad es solamente para que sean parte de los testigos de Jehová. Me gustaría que me respondiera también, ¿esos pecados que tuvo el niño anteriormente a su bautismo son perdonados, sí o no? De acuerdo a lo que veamos en Hechos capítulo 2, versículo, como dice acá, en el versículo 38 más. Ahora, si vamos a mirar qué tan bíblico pues el bautismo, yo también le pregunto a Javier y quiero que también sea muy honrado en esto, ¿por qué cuando los testigos de Jehová bautizan no lo hacen de acuerdo a la misma indicación que hace Jesucristo en Mateo 28, que lo vamos a leer acá en Mateo 28, 19, que también Javier lo citó, donde dice Jesucristo bajo toda autoridad, o sea, toda potestad que le había sido dada en el cielo y la tierra, y la fórmula como es Jesucristo, o la forma como tiene que ser bautizado de acuerdo al mismo mandato que él da y que está consignada en este libro, que es pues de Evangelio de uno de los discípulos inmediatos, dice así, dice, vayan por tanto y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quisiera preguntarle a Javier por qué ustedes no bautizan de esa manera, porque yo tengo entendido que ustedes cuando están en ese acto de bautizar se utilizan otras palabras. Entonces, ¿obedecemos a Jesucristo plenamente en unas cosas o la obedecemos de acuerdo también a nuestros propios criterios y a nuestra propia organización? Quisiera también que Javier nos dijera eso, porque yo vi a un niño que también fue bautizado, como decía, en una asamblea que yo fui en el año 2016. Inclusive tomando ese mismo texto, lo que dice Jesucristo aquí de una manera estructural es que primero bautícenlo y después dice en el versículo 20 enseñar. O sea, primero se bautiza y después se enseña, ¿no? Claro, personas adultas, pero como él nos citó en el catecismo, por fe también los padres dan a sus hijos esa misma herencia, que era lo mismo que sucedía en el pueblo de Israel. Por la fe Jesucristo también fue circuncidado los 8 días, que era también un rito de iniciación para los judíos en el cual hacían parte pues de esas mismas alianzas que vienen con Abraham. ¿Por qué no esperar? Y era de 8 días, ¿no? Y a las niñas se hace una ceremonia a los 15 días. Eso también es parte de todo el ritual que encontramos en el Antiguo Testamento. Y sabemos que también en las cartas de Pablo, la circuncisión es una prefigura también del bautismo. Ahora dice también nuestro amigo Javier que claro, que bautismo es sumergir y que pues los bautismos eran todos
por su mención. No obstante, si nosotros vamos en la misma historia del cristianismo primitivo del siglo I, sin hacer alusión, porque bueno, nuestros hermanos testigos de dicen que ya después de siglos son en apostasía, pero la G que llama la doctrina de los apóstoles, que es fechado hacia los años 60, 80 en Siria, en el punto 2, donde habla de liturgia y disciplina, dice lo siguiente, ¿no? Es un texto también de la era apostólica, dice en cuanto apostólica en el sentido que todavía vivían apóstoles, ¿ve? Y que están escribiendo sus cartas, como Pablo, y después el compendio joánico de Juan y demás, que es hacia finales del siglo I. Dice, en cuanto al bautismo, es aquí como hay que admitirlo. Después de haber enseñado lo anterior precepto, bauticen en agua viva, o sea, quiere decir en agua de río que sea corriente, y da la misma fórmula que veíamos en Mateo 28, 19, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, mire cómo esos cristianos son fieles a ese mandato de bautismo. Quisiera saber por qué los testigos de Jehová no bautizan bajo esa fórmula. Si no pudieran ser en agua viva, o sea, en agua corriente, dice, pueden utilizar otra. Pueden servirse de agua caliente. Si no tuvieran a mano ni la una ni la otra, echen 3 veces, o sea, eso es aspersión, agua sobre la cabeza, otra vez. Lo importante es que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, eso también se encuentra en ADAG, que es un documento histórico también de mediados de los años 60, de mediados de los años 80, que incluso también en los primeros cánones, en las primeras códices se incluía también a la par con los escritos sagrados. O sea, los primeros cristianos era tan importante la ADAG como también los otros escritos como los evangelios y las otras cartas paulinas, como se conservan los códices vaticanos, códice de Alejandría y el códice sinaítico y demás. Ahora, nuestro amigo Javier hizo algo que para mí es un sofisma distractor cuando habla de la Ilustrato romana. Entonces, él da a entender de que como los romanos hacían esa ceremonia, eso tiene un vínculo con la Iglesia Católica, pero eso es una deducción. Eso es algo hipotético. Él me tendrá que mostrar un documento de la fecha en el cual se relacione lo uno con lo otro, porque si no, entonces estamos hablando de dos cosas completamente diferentes, porque yo puedo relacionar también el bautismo de infantes con la circuncisión de los niños y también me puedo apoyar en las cartas de Pablo al respecto. Entonces, si los romanos hacían eso, entonces da a entender de que los cristianos también hacían eso, pero entendí y muy claro cómo los primeros cristianos también, desde Justino Mártir, creían que el bautismo era por regeneración. ¿Qué tiene que ver la religión romana, una religión politeísta? ¿Acaso ellos creían que Jesucristo era el Salvador? ¿Acaso ellos reconocen a Jesucristo como nuestro Dios? O bueno, el Hijo de Dios que se encarna y que se hace hombre. ¿Acaso ellos reconocían, como dice el apóstol Pablo, que Jesucristo era el nuevo Adán en contraposición al primer Adán? ¿Acaso ellos tenían en cuenta el protoevangelio de Génesis 3:15? Pondré enemistad entre ti y la mujer, y el hijo, la simiente, esa mujer te aplastará la cabeza mientras tú le herirás el calcañar. Entonces, si vamos a hacer solo porque hay algo histórico que puede relacionar lo uno a lo otro, desde el punto de vista teológico, tendría que decirme, Javier, cuál sería ese peso también teológico para mirar lo uno y lo otro. Ahora, habla también de herejías, claro, grupos hubieron, pero hay que tener en cuenta que también había una iglesia cristiana. Esa iglesia también tiene que estar fundamentada también en las enseñanzas tanto de los apóstoles como sus seguidores, porque si no, también echaríamos por tierra lo que dice Mateo 16, 18, cuando le dice, tú eres Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, y ni siquiera el poder del Hades o la muerte podrá vencerla. O sea, y él mismo, Ignacio Antioquía, que fue uno de los discípulos inmediatos de los apóstoles, en sus cartas, en una de esas a los herminiatos, dice, donde está el obispo, o sea, los episcopos, lo que van, está la iglesia católica. No es que la iglesia católica fuera una más, sino que la iglesia católica es el adjetivo que viene también desde Mateo 28, 19, 20 y también de Hechos 1, 8. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, también empezando por Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta qué, y hasta los confines de la tierra. Entonces ahí teníamos que mirar a ver si es lo mismo ser montanista, si era lo mismo ser gnóstico y demás. Si Policarpo de Esmirna, que fue un discípulo inmediato de los apóstoles, si Ignacio de Antioquía, si el mismo Clemente de Roma, la sede donde fue martirizado Pedro y Pablo, y es la misma sede apostólica en el cual está el Papa, en este caso el Papa Francisco. ¿Hay o no hay también una continuidad, a pesar de errores y todo lo que quiera de pecado? Porque Jesucristo nunca dijo que su iglesia iba a estar exenta de pecado, iba a estar exenta de error.
Entonces, lo que enseñan estos primeros cristianos es o no es válido, o vamos a meter todo en un mismo cesto, a católicos, a gnósticos, a valentinianos, a montanistas y demás. Bueno, veamos algo también de patrística, también. Porque, por ejemplo, en varias regiones, por ejemplo, se creía que el bautismo ya a partir del siglo III y IV también incluía a los niños. Por ejemplo, Cipriano de Cartago del siglo III dice que la idea del bautismo en agua era necesario para la salvación, porque era ya vemos, por regeneración, ganaba cada día más terreno, y a los niños también se les bautizaba en el 8º día de nacimiento, y eso era también en referencia, también como dice acá, a la circuncisión de los judíos. Eso está en una de sus cartas. Aquí está de este libro que está hoy aquí de la iglesia primitiva. Entonces estamos hablando de una creencia que era también en el norte de África. Ahora, lo que él habla también de Hipólito de Roma es del año 200. Hipólito de Roma, aunque es considerado un antipapa, pero no es considerado un hereje. Él también dice en su obra sobre la tradición cristiana, dice también sobre el bautismo. Dice, quienes sean aprobados se preparan para el bautismo por ablución, purificándose el jueves de Semana Santa y con ayunos durante el Viernes Santo. Al amanecer del domingo de resurrección, eso que tiene que ver con esas fiestas paganas, se procederá al bautismo de los catecúmenos que estén listos, o sea, los que eran adultos. Los catecúmenos serán bautizados, eso lo dice de la cristiano en el punto 21. Dice, los catecúmenos serán bautizados desnudos, primero los pequeñuelos, luego los varones y por fin las mujeres. Esta es la primera referencia explícita que tenemos del bautismo de párvulos. No cabe duda de que se trata del bautismo de párvulos, pues Hipólito instruye que los que no puedan hablar por sí mismos serán sus padres o algunos de sus familiares quienes hablen por ellos. Y esto es sacado de este libro que llama Historia de la Iglesia Antigua, de uno de los más grandes historiadores que existe actualmente, que es Justo L. González, que es de rama metodista. Esto no es católico ni mucho menos. Y veamos también lo que podemos encontrar también en el libro también de los Testigos de Jehová, que se llama Razonamiento a partir de las Escrituras, donde nos hacen una referencia sobre el bautismo de infantes en la página 57, donde dice lo siguiente, dice, y hablando también de otro padre de la iglesia, dice Orígenes, porque estamos hablando también que era una costumbre tanto en Roma hacia el año 200 como de Cipriano de Cartago en el norte de África, y aquí Orígenes en Alejandría. Estamos los diferentes patriarcados, como se fue organizando la iglesia. Dice Orígenes, quien vivió el año 185 al 254, sacado textualmente de esta obra de los Testigos de Jehová, escribió, era la costumbre de la iglesia. ¿De cuál iglesia? La misma iglesia cristiana. Hay que tener en cuenta que aunque Orígenes después se desvió, pero anteriormente de desviarse en estas herejías, él era fiel a esa iglesia que está dando a entender. Se administraba el bautismo inclusive de infantes. Ahora, algo muy interesante es que Orígenes vivió entre el 185 al 254. Y aunque pasa el siglo II, pero lo importante es que el padre de él, dice la tradición cristiana y según el libro de Eusebio de Cesarea, Historia del Cristianismo, que fue martirizado el padre de él, que es considerado un mártir hacia el año 202, durante el tiempo del emperador Séptimo Severo. La misma tradición dice que él mismo bautizó a su hijo de infante. Por eso es que Orígenes dice que tenía esa misma costumbre. O sea que estamos hablando del año 185, estamos hablando de finales del siglo II. Si vamos a hacer la referencia que nos está dando Orígenes con lo que fue su padre, que también es un mártir, es un santo también de la iglesia cristiana, que se llamó Leonías de Alejandría. Sigue diciendo en esta obra de los Testigos de Jehová, dice, hace alusión a un historiador, Augusto Nendar, historiador religioso, escribe, la fe y el bautismo siempre estuvieron conectadas entre sí, y así el mayor grado probable. La práctica de bautismo de infantes se desconocía en aquel periodo, en el primer siglo, en el que llegaron a reconocer como tradición apostólica por primera vez en el curso del tercer siglo, es prueba en contra más bien que a favor de la administración del origen apostólico. Pero estoy dando una referencia, en este caso de Orígenes de Alejandría, que está pasando lo que es el siglo segundo, final del siglo segundo, que es hacia el año 185. Así sea, hacia el año 200 con Hipólito de Roma y también de Cipriano de Cartago, pues era también la costumbre de esos primeros cristianos, tanto catecúmenos, o sea, personas adultas, como también de niños. Incluso en este mismo libro también dice que esta práctica fue confirmada
por el tercer concilio de Cartago hacia el año 253, o sea, concilios regionales de las iglesias cristianas de aquel entonces, o sea, de la misma iglesia cristiana que viene con esta sucesión también apostólica, que viene con esa misma sucesión también de doctrinas, de lo que creían también de bautismo de regeneración, porque demostré también cómo el bautismo es por regeneración, según lo que dice Pedro en ese discurso, ungido por el Espíritu Santo. Ahora, también la parte teológica sería muy importante también. Los niños también tienen o no tienen pecado. Un niño testigo de Jehová cuando se bautiza anteriormente tiene pecado o no. Fruto de lo que viene del pecado de Adán y Eva, ¿no? Los niños también testigos de Jehová antes de su bautismo pueden morir. Eso no es fruto también de las consecuencias del pecado. No solamente ver el bautismo como parte de lo que es ser un miembro activo de los testigos de Jehová. Y si vamos a hablar de tradición y si vamos a hablar de fidelidad, me gustaría también que nuestro amigo Alejandro, si estoy confundido, me explique cómo es el bautismo de los niños testigos de Jehová. Si se utiliza o no lo que hace Jesucristo en Mateo 26, 19, 20. Gracias. Hasta ahí entonces. Y vamos entonces a reiniciar el cronómetro. En este momento hay 33 personas conectadas. Gracias a todos los que están en este interesante diálogo con nuestro amigo testigo de Jehová desde España, nuestro amigo Javier Risi, que queríamos hacer este compartir, que es de, todos estos temas son de gran interés, esperemos que no sea ni el primero ni el último. Bueno, entonces no siendo más, voy a reanudar ambos cronómetros, gracias a Dios que tenemos buena señal. Entonces, Javier, voy a desconectar mi cámara y mi micrófono y apenas veas que inicie el cronómetro, empiezas tu disertación. Bueno, efectivamente, como tú has dicho, los hijos de los testigos de Jehová, como los de cualquier persona, ya sea musulmán, hinduista o incluso ateo, tienen el pecado heredado de Adán y Eva. Pero el tema es que los hijos de los católicos, por estar bautizados, no dejan de tenerlo, porque como bien has mostrado, la consecuencia del pecado es el dolor, la enfermedad y la muerte. O sea, si el bautismo fuera el fin del pecado, dejarían de morir niños, y tanto niños católicos como de testigos y de otras religiones mueren, desgraciadamente. Por eso el texto de Primera de Pedro no es un complemento, es una explicación. En realidad lo que hay que entender bien es lo que dice el texto de Mateo 28, esa fórmula trinitaria. Hay que entender qué significa hechos cuando habla de que salva, porque lo que salva es la sangre de Cristo. Hay otros textos que dicen que lo que salva es la fe. Claro, no podemos aislar un solo texto de la Biblia y querer separarlo del total. Realmente lo que salva es la sangre de Cristo. El bautismo, como dice el texto de Pedro que hemos mencionado, es una solicitud a Dios de una conciencia limpia. Evidentemente, si no te bautizas y desobedeces un mandato de Dios, no puedes tener salvación. Por lo tanto, la obediencia y el bautismo sí lleva salvación como acto de obediencia. Me preguntabas acerca de los niños de 8 o 9 añitos, de los testigos de Jehová que se bautizan. Para que lo entendamos, yo hice la comunión, la primera comunión católica con 9 años. Entonces no tiene nada de raro. Un niño con 8 o 9 años sabe perfectamente lo que le gusta comer, lo que no, si quiere estudiar. Un niño de 8 o 9 años ya los padres lo castigan si se porta mal porque sabe lo que quiere. Y evidentemente, si un niño con 9 años se le puede enseñar la religión católica, también se le puede enseñar cualquier religión, el Islam, el judaísmo o la que profesamos los testigos de Jehová. De hecho, Jesús con 12 años era un experto en la ley que asombraba a los fariseos. Entonces, no hay ningún problema. Otro tema es bautizar a un niño con 1 año, con 6 días, con 10. Claro, ahí no hay una posibilidad de elección. Y también me has preguntado acerca de la fórmula trinitaria que no usamos a la hora de bautizar, porque claro, el texto evidentemente dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué no bautizamos con esa fórmula? Bueno, esa misma pregunta habría que hacérsela a los discípulos. Voy a utilizar la Nácar-Colunga nuevamente, una traducción católica. Si vamos al libro de los Hechos, al capítulo 2, versículo 38, allí fíjate lo que se menciona. Dice, Pedro les contestó, arrepentíos y bautizados en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados. Pero, ¿y en el nombre del Padre? ¿Y en el nombre del Hijo? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no sigue esa fórmula? Si vamos un poquito más adelante, ahora al capítulo 10 de Hechos, al versículo 48,
vamos a poder leer lo siguiente. Hechos 10:48. Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué pasa con el nombre del Padre y del Espíritu? O por ver un último texto, por no estar los 15 minutos viendo textos similares. Hechos capítulo 19, versículo 5. Dice en el 5. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Nuevamente, no vemos la fórmula trinitaria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué los apóstoles bautizaban solo en el nombre de Cristo y no en el del Padre y en el del Espíritu Santo? Bueno, tenemos que entender que el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo implica entender quién es cada uno. Por eso el mandato que da Jesús es primero enseñar, primero hacer discípulos y luego el bautismo. La persona tiene que entender quién es el Padre, que es el Creador. Tiene que entender quién es el Hijo, que es el único medio que hay para salvación. Tiene que entender la función del Espíritu Santo. Cuando uno entiende eso, puede bautizarse. Y ya no es necesario repetir como una fórmula mágica unas palabras en concreto. O sea, esa fórmula que se da ahí implica entender, comprender. Por eso los discípulos no bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como hemos podido ver en estos ejemplos. Bueno, hemos estado hablando también un poquito de los primeros escritos de patrística y me han mencionado la Didache. Es muy interesante que muchos católicos, porque he conversado con ellos, me gusta mucho hablar con las personas y no es la primera vez que hablo con un católico de ese tema, me citan de la Didache, pero cuando hablan de ella me citan los versículos que tú has mencionado y rara vez me mencionan el capítulo 7 de la Didache y el versículo 4. O sea, si alguien lo quiere buscar o la necesita la Didache, nos lo puede decir y gustosamente luego se la enviamos. Dice, antes del bautismo, el que bautiza y el que ha de ser bautizado ayunen, y asimismo otros que puedan hacerlo, que lo hagan. A ser posible 1 o 2 días antes. Si nos damos cuenta, el bautismo era para adultos y de hecho tenía que hacer ayuno la persona que fuera a bautizarse entre 2 o 3 días si se podía. Dependiendo la iglesia a la que pertenecían, lo hacían de una forma u otra. Pero el bautismo no era para niños. Un niño infante no puede estar 2 días ayunando. Si vamos a otra obra muy respetada por la iglesia, una de las primeras que hay, El Pastor de Hermas, al capítulo 15, del versículo 3, allí dice claramente que el bautismo es para los que oyeron la palabra, cambiaron de opinión y se regresaron de sus malos deseos. Nuevamente, es algo que no puede hacer un infante. Si vamos ahora a la obra de Justino Marte, en su primera apología, en el capítulo 61, que habla sobre el bautismo, en el primer versículo de allí dice claramente que todos los que están persuadidos y crean que lo que enseñamos y decimos es verdad y nos comprometemos a vivir en consecuencia, se los instruye a orar y a suplicar a Dios con ayuno para la remisión de sus pecados pasados, oremos y ayunemos con ellos, y que luego sean traídos donde hay agua para que se regeneren, y entendemos que se está refiriendo al bautismo. ¿Pero quiénes? Los que han sido persuadidos a creer. Si cogemos ahora los escritos de Clemente de Alejandría, en una de sus obras, el libro 1, llamado Paedagogus, vuelve a hacer una mención de que es para adultos. Dice, porque la instrucción lleva a la fe al bautismo, que dice que es entrenada por Espíritu Santo, porque esa fe es la única salvación universal de la humanidad y que existe la misma igualdad ante Dios justo y amoroso y el mismo compañerismo entre Él y todos. Bueno, el relato sigue hablando bastante más, pero la idea es que la instrucción es la que lleva a la fe. Nuevamente, podemos observar cómo padres de la Iglesia enseñaban que primero tenía que ser la instrucción. La Didache, la primera obra que ha citado, precisamente nos habla de eso. Antes también hemos hablado de los padres de la Iglesia y me gustaría hacer una pequeña explicación sobre ese tema porque a veces yo me he dado cuenta que las personas cometemos un error. Tenemos que entender que primeramente la terminología, los padres de la Iglesia se emplearon para 8 personas en concreto. Inicialmente eran
para 4 padres que pertenecían a la iglesia griega, que eran griegos, y 4 padres de la iglesia latina. Dentro de la iglesia latina estaba Ambrosio de Milán, Jerónimo de Estridón, más conocido como San Jerónimo, Agustín de Hipona y Gregorio Magno, el que llegó a ser papa. Pues bien, de estos 4 padres latinos, los padres latinos originales, que luego el término se extendió a otros tantos, es interesante que cuando analizamos sus vidas, no estaban bautizados, aunque pertenecían a familias cristianas. O sea, si el bautismo hubiera sido una práctica dentro del catolicismo o dentro del cristianismo, hubieran estado bautizados, pero no lo estaban. Ambrosio de Milán, que vivió desde el año 340 al 397, él era hijo de una familia cristiana. Fue funcionario del Imperio Romano, era gobernador de 2 ciudades y arzobispo de Milán. Él se bautizó en el año 374, o sea, cuando tenía 34 años. Y es interesante que en ese año es cuando se bautiza, pero también cuando recibe la ordenación en ese cargo teológico. O sea, con 34 años de familia cristiana y no estaba bautizada. El caso de San Jerónimo fue en el año 366 que fue bautizado por el Papa Liberio, cuando tenía unos 24 años. Eso en el arte cristiano se puede observar en muchos casos. Agustín de Hipona, ese tiene un poco más de excusa porque al fin fue un converso, ¿no? Quizás no pudo hacerlo antes, pero se bautizó con 32 años. O sea, resulta que de los 4 padres latinos, 3 se bautizaron cuando eran adultos. 2 pertenecían a familias cristianas y no se bautizaron de jóvenes ni de niños, y mucho menos de bebé. En el caso de Gregorio Magno reconozco que es que no lo sé cuándo se bautizó. He buscado información, pero no la he encontrado. Y bueno, y si cogemos por el lado de los otros 4 padres de la Iglesia, los que pertenecen a los griegos, resulta que Basilio de Cesarea pertenecía a una familia de una antigua tradición cristiana. Su madre Emilia, su hermana Marina y sus 2 hermanos eran venerados como santos. Y resulta que él se bautizó con 27 años. Juan Crisóstomo, vuelve a ocurrir lo mismo. Él se bautiza con 18 años. Y ahora resulta que la mayoría de los padres de la Iglesia, muchos de ellos con familia cristiana, se bautizaron de adultos. Es evidente que no existía esa tradición ni esa costumbre instaurada. Que hubiera grupos aislados que lo hicieran es una cosa, pero de luego no estaba establecida. Por eso hubo disputas, por eso hubo que hacer concilios, hubo que hablar del tema y hubo un momento en concreto en la historia que se establece como una norma. Pero lo que está establecido no hace falta establecerlo nuevamente. Y claro, cabe pensar eso. Si en la Biblia no encontramos bautismo de infantes, si la primera mención a una obra, como es la Didache, habla de adultos, el pastor de Hermas habla de adultos, si sabemos que hubo muchas herejías, si sabemos que varios padres de la Iglesia, como he mencionado, hablaban del bautismo de adultos, no de jóvenes, si se menciona a un padre de la Iglesia que sí hablaba del bautismo de infantes, pero era un hereje del movimiento novaciano, claro, cabe pensar que no es la manera de bautizar. Eso es lo que es la historia y esto es lo que es la patrística. Además, tenemos que entender también otros asuntos, y es que me sabrías decir, por ejemplo, claro, tú me has hecho pregunta, Guido, ahora yo también te querría hacer, sé que no hay tiempo para que me las contestes todas, pero luego me las puedes contestar si quieres en privado. ¿Me sabrías decir el nombre de un papa que dijera que se bautizara a los infantes en el siglo II? Claro, porque era un tema que ahí había, no hay, no se habla de eso. Y bueno, la verdad es que al final pues vamos a dejar muchas cosas en el aire porque el tiempo no nos permite tratar todo. Es una pena que no podamos seguir hablando, pero cuando uno ve todas las pruebas del conjunto, el bautismo implica sumergir. No hay bautismo de infantes, no lo hay en la Biblia, no lo hay en los primeros siglos. Es una cosa que se adopta después, que se sincretiza. Tampoco me da tiempo ahora a explicarte toda la historia y cómo se sincretizó. Tendríamos que tener a lo mejor otra conversación, otro debate. Realmente son tantas y tantas cosas que muestran que el bautismo no es para los infantes,
Antes has dicho una cosa muy interesante. Has dicho que tú lo podías comparar a la circuncisión. Y bueno, la realidad es que la circuncisión es comparada al bautismo. Y precisamente es un ejemplo excelente. Y hay católicos que lo usan porque dicen que fue una señal y que la casa de Abraham se circuncidó toda su casa, incluidos los niños. Pero pensemos en eso, pensemos en este detalle. Si vamos a comparar la circuncisión con el bautismo, cosa que sí ha hecho la Iglesia en alguna época, ¿me puedes explicar cómo se circuncidó a Sara y a Agar, sus esposas? Claro, la pregunta es un poco absurda, dirás, pero Javier, ¿cómo vas a circuncidar a una mujer? Efectivamente, la pregunta es absurda. Aunque el texto diga toda su casa, se está refiriendo a toda la casa que puede hacerlo, a los que están en condición de hacerlo. De igual manera, cuando se dice que el carcelero y otros tantos fueron bautizados toda su casa, se entiende que es todos los que están en condición de hacerlo. Primero, no se menciona que hubiera niños en esa casa, pero aunque lo hubiera, se entiende todo el que esté en condición de hacerlo. Porque, ¿qué ocurriría si la mujer del carcelero dijera, no, si yo no creo en Cristo y además la historia que tú me estás contando no me la creo? ¿La bautizan a la fuerza? No, eso no existe. Evidentemente él contó lo que ocurrió, aceptó. Hemos visto que el catecismo lo dice claramente, que el bautismo tiene que estar ligado a la fe. Y bueno, la verdad que podríamos seguir hablando, pero se nos acaba el tiempo. Seguramente tendremos más oportunidades para hablar más extensamente. ¿Lo dejas ahí, Javier? Te quedan todavía 20 segundos. Nada, no te preocupes. Gracias Javier por esa interesante exhortación. Como son los últimos 5 minutos, lo voy a dejar el cronómetro ahí para a ver, vamos a mirar, a ver, gracias a Dios que no hemos tenido problemas con internet. Voy a dejar estos últimos 5 minutos, voy a dejar el cronómetro ahí y vamos a empezar. Bueno, me gustó lo que dijo Javier, pero entonces vamos por partes. Primero lo de la DIAG. Él reconoció que es un documento histórico de los años 60 y 80, pero no pudo desmentir porque primero nos daba Javier diciendo que todo era por sumergión. Pero vimos que en la DIAG también puede ser por aspersión y que también puede ser, si no es un agua corriente, también puede ser por aspersión 3 veces en la cabeza y también con agua caliente si la persona está enferma. Y además se conservaba la fórmula que vemos de Mateo 26:19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, tenemos un documento histórico de la tradición cristiana y tenemos un evangelio que también fue escrito hacia los años 60, 80, el evangelio de Mateo, a la par casi de la misma cronología de la DIAG, en el cual se da la fórmula trinitaria que es con la Iglesia Católica Bautiza y no los testigos de Jehová. Javier nos dio todas las explicaciones del caso, pero eso ya es otra cosa. Eso ya es una cosa de los testigos de Jehová, su interpretación personal, pero están desautorizando a Jesucristo porque Jesucristo dice, todo poder me es dado. Y el poder de Jesucristo fue la fórmula que él dejó en Mateo 26:19 al 20, es bautizarlos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Que después en Hechos de Apóstoles se habla que se bautizaban en el nombre de Jesucristo, también se hacían milagros en el nombre de Jesucristo, también se expulsaban demonios en el nombre de Jesucristo, también iban a ser testigos de Jesucristo y demás. O sea, lo uno no anula lo otro. Lo que se hace en referencia a Hechos de Apóstoles es que todo se hacía bajo la autoridad que daba Jesucristo. Pero la fórmula de Mateo 26:19 no creo que sea anulada, al menos que tengan pues la misma postura de los unicitarios, lo cual es muy respetable. Pero entonces ahí Javier sí se quedó muy corto porque hablaba de la DIAG, claro que era con ayunos, y no estoy diciendo que en la DIAG se habla de que se bautizaban niños, pero lo que sí no puede discutir Javier es que se utilizaba la fórmula trinitaria y que también se puede hacer por aspersión. Cuando habla de los padres de la iglesia, claro, evidentemente muchos de ellos se bautizaron de adultos, pero invito a Javier a que investigue sobre Orígenes de Alejandría, que fue bautizado por su padre, Leonidas, que también fue un mártir y es un santo pues de la Iglesia Católica, y es a finales del siglo II. De hecho, también veíamos también cómo era la fórmula con que en la Iglesia cristiana romana en tiempos de Hipólito de Roma, o sea, él es considerado un antipapa, pero no es considerado un hereje en la Iglesia Católica. O sea, hay dos cosas muy diferentes. Y así él decía cómo era que se bautizaban los cristianos y que también se hacía ayuno y que también si eran niños, los padres respondían por ellos. O sea, vemos ese paralelismo, estamos hablando del año 200.
Ahora, cuando se habla, por ejemplo, de familias enteras, por ejemplo, sí, claro, la familia de Cornelio, que habla en Hechos 10 del 1 al 2, la familia de Crispo, que se habla en Hechos 18:8, y la familia del carcelero, que se habla en Hechos 16:33. A mí me gustaría también que nuestro amigo Javier me dijera que el carcelero que bautizó Pablo en esa noche, ¿qué río pasaba por una cárcel? ¿De qué manera es? Porque ahí no dicen tampoco. De hecho, inclusive cuando se habla del bautismo de 3,000 personas, no dice en dónde fue. ¿En qué río fue? ¿En el río Jordán? ¿En el río Cedrón? No nos dice también dónde, en qué río fue que se bautizaron 3,000 personas. O sea, eso queda a criterio también de interpretación también teológica y más. Y es importante que cuando se habla de que se bautizaban familias enteras, claro, ahí es especulativo, no podemos decir qué edades tenían, pero lo que sí podemos mirar a ver es que lo que nos habla Hechos de los Apóstoles con estos 3 ejemplos es que era la costumbre de que familias enteras se bautizaran. Habría que mirar a ver si esas familias, si todas las familias eran niños mayores de 7 años o más. O sea, lo que quiero entender es que aunque se hable de 3 ejemplos específicos, se da a entender de que no era la excepción, sino que era la costumbre. Había que mirar a ver entre todas esas familias cristianas que se bautizaron también en tiempos de los apóstoles, si en todas esas familias no había niños pequeños o no. O sea, queda pues a criterio, es especulativo, pero también una norma estadística nos podrá decir que muchos de esos niños tendrían que ser menores de 7 años y demás. O sea, eso también quisiera que Javier me lo pudiera responder. O sea, ¿cómo podemos afirmarlo uno o cómo podemos negar lo otro siempre y cuando no nos da, las características ahí? Porque cuando se habla que familias enteras era porque el que era el encargado de la familia, que se le daba el título de amo, el Señor respondía por todos. O sea, lo que se va a entender es que el carcelero respondió por su familia, Cornelio respondió por su familia, Crispo también respondió por su familia, incluyendo todo el grupo familiar. ¿Qué edades tenían los hijos? Si tenían hijos, no nos lo dice, pero sí era una norma general de que esas familias se recibían el bautismo en todo el grupo, incluyendo también a los sirvientes, a los esclavos y demás. Pero entonces ahí vemos también un criterio también de orden también histórico en los evangelios. Bien, eso serían mis 5 minutos de conclusión. Vamos entonces a que Javier también prenda su cámara y tenga sus 5, perdón, que Javier prenda su cámara y tenga también sus 5 minutos de conclusión. Voy a dejar mi cámara prendida, ojalá que no haya ningún inconveniente. Adelante, Javier. Bueno, yo he podido observar que cuando he comentado de por qué los discípulos no bautizaban en el nombre del Padre y del Espíritu, pues no has podido contestarme. Has hecho una hipótesis. Me has hablado de Orígenes. Orígenes también es considerado por la Iglesia un hereje, pero claro, no hay tiempo para entrar ahora a debatir todo eso, necesitaríamos otro día. Y cuando hemos hablado de la Didache, yo no he dicho que sea un documento en el que pongo fe, porque sobre la Didache hay mucha polémica, porque claro, la Didache que tenemos actualmente es la que se encontró en Estambul en el año 1883 y ha habido muchas polémicas con ella sobre si es el manuscrito y se conserva exactamente igual a lo que había en el siglo I. No se ponen de acuerdo en ese tema, pero claro, eso sería otro debate. Aparte de que de la Didache lo único que sabemos de ella es por Eusebio de Cesarea. No hay copias antiguas ni originales. De hecho, los entendidos discuten si esa obra realmente es del año 70 y entonces sería un documento valiosísimo, o si es del siglo II, lo cual sería una falsificación, pero bueno, no es el tema este. Ahora, el tema es que yo he citado de la Didache y tú has hecho bien en citar de ella, pues he sido yo el que la he sacado, pero el debate del día de hoy no era sobre si bautizamos por aspersión o ablución, es sobre bautizar infantes. Y precisamente la Didache es una obra que muestra que no se bautizaba infantes. Nos hemos puesto de acuerdo en que la patrística pues no es definitiva, mientras que encontramos a algunos personajes que hablan a favor, encontramos otros que hablan en contra. Pero es curioso que no se atreve ningún papa en el siglo II a zanjar la cuestión y decir, no, esto no es así, los niños se bautizan. O a lo mejor lo existe y yo ahora mismo no me acuerdo. Pero el tema es que no era un tema que estuviera establecido, desde luego. En el siglo I se bautizaba por sumersión. Hemos visto, y claro, tenemos que entender que la orden que Cristo dio es ir y sumergir. Ahora, cada uno de nosotros somos libres de decidir si vamos a sumergir o no. Pero la orden era esa. Claro, algunos dicen, es que a los niños no podemos sumergirlos. Claro, es que el bautismo no está pensado para los niños, está pensado para los que ya tienen una conciencia de lo que está bien y de lo que está mal, de los que pueden elegir, que menos que tengan 8 años, 9, como, o Jesús 12.
que puedan elegir. Tenemos que entender que la circuncisión es muy buen ejemplo para entenderlo. La circuncisión era una señal, pero evidentemente era una señal importante para Dios que te identificaba como siervo de Él. ¿Y qué hacían las mujeres? Porque no podían circuncidarse. ¿Qué pasa? ¿Para ellas no había un símbolo? Bueno, no lo había. Se beneficiaban del símbolo de la familia, pero no inventaron fórmulas de decir, bueno, pues a la mujer en vez de cortarle el prepucio que no tiene, le cortamos un trozo del dedo. No, es que la circuncisión no era para ella. De igual manera, los cristianos no dijeron, bueno, ¿cómo sumergimos a un bebé? No, es que los bebés no son para sumergirlo, tienen que aprender. Hemos podido ver muchas citas, hemos visto también, no nos ha dado tiempo. Quizás hubiera sido bonito que pudiéramos haber hablado más sobre la Lustratio, que pudiéramos haber hablado de la evolución que tuvo. Bueno, quizás quede pendiente para otra vez. Pero lo que hemos visto es eso, que las primeras obras en el siglo I no hablan del bautismo de infante. Hemos visto que el que una familia entera se bautice no implica que tengan niños. No lo implica. Él mismo lo ha reconocido. Ha dicho, habría que estudiarlo, habría que verlo. Efectivamente. Y bueno, como hemos tenido una conversación cordial, seguramente que hablaremos más, ya sea en público o en privado, porque vamos a quedar como amigos y tenemos que seguir hablando mucho más. Han quedado muchísimas cosas en el aire, es una pena, pero es como es. Y bueno, y también lo que hemos podido ver es que al fin de cuentas, el texto de Primera de Pedro, que he mencionado mucho, lo que es el bautismo, es solicitar una conciencia a Dios limpia. Claro, ha habido tantos textos que hemos mencionado. Yo he citado de carrerilla los textos de Hechos, que seguramente a ti te hubiera gustado contestármelos también. El tema del carcelero, ¿dónde se bautizó? Pues la verdad es que los biblistas y los comentarios que hay del tema no lo mencionan. No mencionan mucho ni dónde se bautizaron esas 3.000 personas. Hay una traducción bíblica que sí hace un comentario sobre ello, que menciona que dentro de las que eran las murallas de Israel había 2 estanques, aparte había un río. Hay la hipótesis de que puede ser ahí, pero lo que sí se muestra es que fueron sumergidos en agua. Y eso es algo que invito a todas las personas a que lo puedan examinar. Y bueno, como no da tiempo a todo, pues también está la opción de que el que quiera seguir hablando con nosotros, pues en el canal de Guido puede poner perfectamente en los comentarios, Guido, yo quiero seguir hablando contigo, o Javier, quiero hablar contigo, y nosotros ya le damos nuestro mail o que se comunique con nosotros y seguimos esta hermosa conversación. No se te oye. Sí, gracias, sí. No, muy interesante, de verdad es todo un gusto. A mí yo estos debates que ya he hecho varios, me encanta hacerlos en este mismo ambiente y sobre todo como una persona como fue Javier, con esa educación, respeto con que lo hicimos, porque se trata simplemente de dar nuestras posturas. Claro, más adelante podemos volver a tocar otro tema. Siempre hago este formato, Javier, porque ya casi para 1 hora 20, ya a veces debates de más de 2 horas a mí me parece demasiado pesado la información, entonces se hace que o que pregunta y respuesta y contrarrefutación. Me gusta este formato, gracias también por haberlo aceptado. Después nos ponemos por el interno y vemos a ver otros debates también, porque tengo uno también con un amigo y hermano de Javier, que es Samuel, que vamos a hacerlo dentro de 2 semanas, el tema sobre Jesucristo y su posición con el Padre, y también con José Galilo, que también es un amigo, también testigo de Jehová de Colombia. Vamos a hablar algo también sobre el tema de las fuerzas militares y los cristianos, y eso no es aceptable. Después con Javier también nos ponemos de acuerdo. Sabemos que tenemos una diferencia casi de 4 o 6 horas, por eso es que lo hicimos así, porque claro, si no sería ya para la medianoche, Javier. Entonces ya aproveché que estamos en mediodía en mi trabajo y entonces lo pudimos hacer con buena señal y demás. Javier, si alguien se quiere comunicar contigo, lo puede hacer, te puede hacer por dónde o cómo, si quieren, alguna persona quiera tener más información. Yo creo que directamente que en tu propio canal, en este vídeo, lo pongan en comentario y yo les pongo mi mail debajo y hablamos por ahí. Bueno, sí. Bueno, cualquier persona que se quiera conectar con Javier, que quiera saber más de él, inclusive también José Galileo también tiene yo también lo invité, de que tiene también unos estudios muy interesantes, porque no abre un blog también. Entonces, si alguna persona se quiere comunicar con Javier con buenas intenciones, no pues para insultar, ni mucho menos, se quiera conocer un poco más acerca de la posición de los testigos de Jehová, también, o sea, o por acá,
o me escriben también a mi Facebook, que yo se lo hago llegar a Javier también para que se contacten también con ellos. Tuvimos un promedio de 40 personas, a todas les agradezco mucho, sé que hay muchos hermanos de Javier que están comentando, también otros católicos, así demás. Bueno, no tengo tiempo para mirar todos los comentarios, ojalá que haya sido en la línea del respeto y la educación como este diálogo que tuvimos con Javier, que para mí ha sido muy fructífero y esperamos más adelante volver a hacerlo, ¿no? Porque lo hace Javier, apenas está empezando Javier en la apologética y lo hace excelentemente porque se ve que es una persona que conoce y estudia, no siendo más. Entonces también le damos paso también para que Javier pueda hacer su despedida final. Adelante, Javier. Bueno, pues ha sido un placer conversar contigo, Guido, porque esto es lo que ha sido, una conversación, no ha sido un debate, no ha sido una pelea. Yo creo que es una manera, un formato muy bueno, porque así todos pueden aprender de todo. Yo, evidentemente, según ibas hablando, iba tomando nota de todo lo que decías, porque nadie sabe todo y, evidentemente, lo que tú has dicho ahora yo también lo voy a estudiar luego, porque la idea es eso, aprender unos de otros. ¿No? Me ha gustado mucho tu forma de hablar, tus modales. Es verdad que no nos conocíamos antes de este debate, pero no necesité más que 2 conversaciones por el Messenger para darme cuenta de que es una persona educada, amable y que realmente aprecia la palabra de Dios. Y bueno, y una invitación a todos los presentes a que cuando debatamos y cuando comentemos en los vídeos, no seamos hooligan. Esto no es fútbol, no tiene que ganar nuestro equipo a toda costa. Aquí estamos para hablar de la palabra de Dios y aprender y conocer. Y no olvidemos una cosa, la Biblia es clarísima. El esclavo del Señor no tiene necesidad de pelear, sino de ser amable con todos. Cada vez que alguien hace un comentario en un vídeo sobre Guido, sobre mí, sobre cualquier persona, insultando, ofendiendo, lo que está demostrando es que no es un cristiano. Y yo, desde luego, que me gustaría que todos los comentarios que haya sobre Guido sean positivos. Podemos estar de acuerdo con su enseñanza o no, pero desde luego con su forma de hablar y educación no se puede reprochar nada y ojalá podamos seguir conversando. Sí, sí, claro, en esa misma línea también. Seguimos, porque me encantó muchísimo. Después, Javier, nos vamos a poner por el interno y veamos también otro tema que sea de gran interés y lo hacemos también en este espacio y en esta hora porque te queda también más fácil. No siendo más, gracias, bendiciones a Javier, un saludo extensivo para su familia, para toda la congregación de los Testigos de Jehová también, y también para todas las personas que estuvieron acá conectadas. Sean todos bien recibidos sus comentarios y también sus apreciaciones. No siendo más, nos despedimos entonces en el amor de Jesucristo, que es nuestro hermano mayor y nuestro ideal a seguir, que nos lleva al Padre. Gracias y bendiciones para todos.